Chicos, les agradezco su apoyo, hay un nuevo video en el otro canal. Les pido por favor que se suscriban en el otro canal, en serio, se los agradecería muchísimo. Y si quieren un saludo, dejen su comentario pidiéndolo, y los saludaré en el siguiente video. Los quiero mucho, continuemos con la creepypasta. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Aquí vienen los saludos para Keanux 12, Oscar Francisco, Marco Aurelio, Ezequiel, Edgar Cruz. Gracias, por ser mis suscriptores, hablo por todos ustedes, que ven mis vídeos, los quiero mucho. He estado recibiendo cartas durante más de 50 años, aunque ahora recibo un correo electrónico suyo con mayor frecuencia. Generalmente amenazante, a veces cordial o jactancioso, en ocasiones casi rogándome que regresara al pequeño pueblo de Fairview. Unos años después de que comenzaran, empezó a afirmar haber encontrado a la niña y describió con gran detalle cómo la hizo pedazos. Me preocupaba que llevara más de una década diciendo la verdad, hasta que logré localizarla en el verano del 71 y descubrí que se había convertido en una joven encantadora que residía en Kingsport. Cuando le informé de su seguridad en una de mis escasas respuestas, me respondió con una diatriba de 59 páginas sobre cómo me torturaría hasta la muerte. Ahora, después de todos estos años, siento que debería regresar para una última cacería en mi carrera sobrenatural. Sería apropiado que Fairview fuera el lugar de mi primer y último encuentro con lo paranormal. Pero me estoy adelantando un poco. En el verano del 54, recién graduado del instituto, decidí tomarme unas pequeñas vacaciones solo. Como nunca me han gustado las multitudes, me instalé en el pequeño pueblo de Fairview, del que había oído hablar que tenía algunos de los paisajes naturales más conmovedores del estado, especialmente los frondosos bosques que lo rodeaban por todos lados. Programé una estancia de 2 semanas en el Fairview Coyote Inn y salí esa mañana para disfrutar de un paseo panorámico por la campiña. Cuando finalmente llegué al pueblo, era casi de noche, pero aún así me tomé un tiempo para detenerme en sus límites y admirar el famoso letrero, que se había convertido en una leyenda un tanto oscura en los alrededores. La versión que me contó un compañero de clase decía que había sido robado del zoológico local, ahora en quiebra y cerrado, por una banda de vándalos durante la Primera Guerra Mundial, y erigido en su ubicación actual por razones que solo una mente muy ebria podría comprender. Al parecer, el dueño del zoológico nunca se molestó en recuperarlo, y así permaneció hasta que nadie pudo imaginar el pueblo sin él. Decía, los animales no pueden abandonar su hábitat. Los animales que dañen a los visitantes o al personal serán castigados. No alimente a los animales bajo ninguna circunstancia. Habiendo satisfecho mi curiosidad, me dirigí al hotel y me registré. El dueño fue muy amable y me preguntó si, como el portero estaba enfermo en casa ese día, podía ir a la habitación contigua y pedirle al encargado de mantenimiento, a quien llamaba cariñosamente el viejo Ralph, que me ayudara con mis maletas. El viejo Ralph era un hombre corpulento. Apenas un poco más alto que la media, tenía una cintura extremadamente robusta y brazos musculosos. Tenía el pelo blanco y una barba larga y descuidada. Le pedí ayuda con cortesía, y a regañadientes y en silencio, se levantó y caminó hacia el vestíbulo para ayudarme con las maletas. De camino a mi habitación, intentando conversar, me fijé en la imagen de un coyote en el logo de la posada. Respondió, apretando los dientes, que no es un maldito coyote, tú, tras lo cual se quedó en silencio. Tiró mis pertenencias sin contemplaciones fuera de la puerta y se fue sin decir palabra. Yo, cansado del viaje, simplemente guardé mis cosas y me dormí. Al día siguiente, pasé el tiempo en el pueblo explorando el bosque. Fue realmente asombroso lo educada y amable que era cada persona que conocí. Todos estaban encantados de ayudarme en todo lo que pudieran. Un hombre, al preguntarle cómo llegar a un lugar que estaba al otro lado del pueblo, me acompañó encantado todo el trayecto. Me pareció inusual, pero nada alarmante, y la verdad es que disfruté mucho de su compañía. Al volver por la noche, me encontré con la familia que se había mudado a la habitación contigua a la mía. Me sorprendió descubrir que eran negros. Su presencia en un hotel para blancos solo podía atribuirse al deseo universal de los habitantes de ayudar a cualquiera, una actitud que me pareció sorprendentemente progresista. Tras una agradable charla, entré en mi habitación y me dispuse a ver la televisión. Por desgracia, el aparato dejó de funcionar de repente y fui a buscar al técnico. El recepcionista del vestíbulo fue a buscarlo con mucho gusto cuando se lo pregunté,
y me dijo que volviera a mi habitación. Unos minutos después, el viejo Ralph llamó a mi puerta y preguntó, muy irritado: «Sí, ¿qué problema tienes tan grave que necesitas despertarme?». Señalé el televisor, y antes de que pudiera decir nada, se acercó, le dio un golpe en el lateral con el dorso de la mano y lo encendió. «Funciona perfectamente, idiota». Se fue antes de que pudiera responder. Unos segundos después de que se fuera, lo oí chocar con algo y empezar a maldecir a gritos. Miré hacia afuera y lo vi reprendiendo al señor Jackson desde la habitación contigua. Ralph estaba furioso, casi echando espuma por la boca mientras lo insultaba y maldecía. Jackson parecía enfadado, mientras su esposa y su hijo estaban en la puerta, asustados. Vi que el empleado parecía completamente desconcertado, con una expresión que parecía decir: «Bueno, mejor ignóralo y aguanta». Ralph continuó despotricando durante 5 minutos, hasta que Jackson le exigió que dejara de hacerlo delante de su hija. Ralph, con un nuevo brillo en los ojos, dijo: «¿Qué? ¿Quieres que me calle para que puedas volver a violar a la pequeña zorra? Negro imbécil, hazlo aquí mismo, al aire libre. Nadie espera nada más de ti». Jackson, temblando de rabia, le dio un puñetazo al viejo Ralph en la mandíbula. Me quedé atónito, tanto por la muestra de violencia como por la reacción de Ralph. Parecía que acababa de ganar la lotería. Sonreía de oreja a oreja y se reía como un loco. Simplemente se alejó sin decir nada más. Yo, confundida hasta la médula y simplemente queriendo distanciarme de la situación, volví a mi habitación y pasé la noche con normalidad hasta que llegó la hora de dormir. Esa noche, me despertaron unos sonidos provenientes de la habitación contigua. Parecía que alguien golpeaba la puerta. Duró solo unos segundos, antes de ser reemplazado por el sonido de una puerta de madera al astillarse y gritos humanos. Salí corriendo de la cama y entré en la habitación. Vi una criatura grande, marrón y peluda encorvada sobre el torso desmembrado del señor Jackson, mientras su esposa intentaba ahuyentarla con la lámpara de la habitación. La criatura, aproximadamente del tamaño de un gorila, pero con una cabeza canina, muy parecida a la de una hiena, la ignoró y continuó devorando las extremidades de Jackson. Me gustaría decir que me abalancé valientemente y luché contra la bestia, pero reaccioné como la mayoría de la gente, paralizada por el miedo, tratando de justificarlo como una extraña pesadilla. Después de acabar con Jackson, la criatura centró su atención en su esposa, quien para entonces la golpeaba histéricamente con los restos de la lámpara. La observé mientras la devoraba poco a poco, empezando por las piernas, luego los brazos y finalmente el torso y la cabeza. Solo cuando levantó la vista y empezó a arrastrarse lentamente hacia el rincón donde la niña lloraba, como saboreando el terror que le infligía, entré en acción. Salté en su camino justo cuando la alcanzaba, lo que provocó que me apartara de un manotazo. Salí disparado por la habitación, y estaba seguro de que la vería matarla cuando levantara la vista. En cambio, la criatura me miraba con lo que solo puede describirse como un terror abyecto. «No, no, 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 no», suplicó con la voz ronca del viejo Ralph. Entonces se dobló, agarrándose el estómago. Empezó a vomitar sangre y los restos de las 2 personas que acababa de ingerir. Aprovechando la oportunidad, agarré a la niña en brazos y corrí de vuelta a mi habitación, cerrando con llave la puerta. Pude oírlo gritar después de unos minutos. «No es justo», se interpuso en mi camino, interfirió, «no debería contar, eso no debería contar». Tras una hora de gritos desde la habitación contigua, los sonidos cesaron de repente. Tras unas horas más, el cansancio venció al miedo y debí de quedarme dormido. Un rato después, desperté con 2 brillantes ojos amarillos justo delante de mí. Grité con todas mis fuerzas, pero sabía que no tenía a dónde correr. Pronto me di cuenta de que no se movía y solo me miraba fijamente. Me recuperé lo mejor que pude y vi que la puerta no estaba rota. Se había abierto con normalidad y el armario había sido apartado. El monstruo me habló con calma. «Será mejor que empieces a contraatacar o os mataré a ti y a esa chica». Tras una breve pausa para darme tiempo a responder, continuó: «Vamos, seguro que puedes. Al fin y al cabo, solo soy un animal, ¿verdad? Un humano grande y fuerte como tú puede matarme. Simplemente coge algo pesado y machácame el cráneo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo?». Me quedé en silencio, rezando para que hubiera alguna manera de escapar de esa cosa horrible que se cernía sobre mí. ¿Sabes lo duro que es vivir aquí? Ni una sola persona en todo este maldito pueblo me va a tocar. Ni cuando los insulto, ni cuando les rompo las ventanas, ni cuando destrozo a alguien en medio de la calle.
Ni siquiera me ven. Pero ustedes, los turistas, son diferentes. Tienen la garra adentro. Vamos, hazlo. Hazlo. He dicho que luches conmigo ahora. Dicho esto, levantó una garra para golpearme, pero antes de que pudiera, se desplomó una vez más, haciendo ruidos toscos, como un hombre tratando de vomitar con el estómago vacío. Aproveché la oportunidad para correr a mi coche y llevarme a la chica. Sabiendo que nadie creería mi historia, la dejé en una comisaría de un pueblo cercano y le pedí que les dijera que no sabía dónde estaban sus padres. Les dije a mis padres que había estado muy enfermo y decidí cancelar las vacaciones después de solo 2 días. Pensé que finalmente estaba a salvo y pasé los siguientes días fingiendo estar enfermo. Aproximadamente una semana después llegó la primera carta. Era del viejo Ralph, quien me dijo con palabras sencillas y coloridas que me perseguiría y me mataría, y que debía intentar encontrarlo antes de que él pudiera encontrarme. Confieso que tenía miedo, pero pensé que si hubiera podido venir a buscarme, no habría enviado una carta en lugar de venir él mismo. Que haya pasado el último medio siglo acosando a la que se escapó, como él me llama, atestigua que mi suposición era correcta. Creo que después de haber transmitido todo mi conocimiento de lo sobrenatural a aprendices capaces, haré mi última incursión en Fairview. Será una última misión, tras la cual estaré retirado o muerto. Creo que el mundo entero debería estar a salvo de todas formas. Sé que probablemente estés leyendo esto. Dios sabe que me acechas en línea lo suficiente como para compensar tu incapacidad para hacerlo en la vida real. Pero incluso si muero, un animal como tú no puede salir de su hábitat, ¿verdad, Ralph?